Hola, mi nombre es Ingrid Armas. Vamos a leer un cuento de Augusto Monterroso, el camaleón que finalmente no sabía de qué color ponerse. Y él es un autor guatemalteco, reconocido por su estilo breve y un tanto irónico, ¿verdad? Este texto refleja que algunas personas cambian de su actitud en el sentido de que toman la postura que más les convenga según la circunstancia que están viviendo. El título del cuento es El camaleón que finalmente no sabía qué color ponerse. En un país muy remoto, en plena selva, se presentó hace muchos años un tiempo muy malo, en el que el camaleón, a quien le había dado por la política, entró en un estado total de desconcierto. Pues los otros animales, asesorados por la zorra, se habían enterado de sus artimañas y ellos empezaron a contrarrestar, llevando día y noche en los bolsillos juegos de vidrios, ¿verdad? Para combatir la ambigüedad del camaleón, ¿verdad? Y especialmente la hipocresía, ¿verdad? De manera que cuando él estaba morado y por cualquier circunstancia él necesitaba volverse de otro color, digamos azul, sacaban rápido un cristal rojo a través del cual ellos lo veían. Sí, y para ellos él continuaba estando del mismo color. Em, Esto en cuanto a los colores primarios se refería, pues el método se generalizó de tal manera que con el tiempo no había quien no llevara consigo el equipo completo de cristales. Sí, para aquellos casos en que el mañoso se tornaba simplemente grisáceo o verde azul o de cualquier otro color más o menos indefinido para dar, ¿verdad? Para dar a entender lo que él necesitaba, ¿verdad? Básicamente eh, eran necesarias 3 o 4 suposiciones de cristales para lograr descubrirlo, ¿verdad? Pero considerando que ellos también eran de su condición, adoptó el sistema, ¿verdad? Entonces era cosa de verlos a todos en las calles sacando y alternando cristales. A medida que cambiaban de colores según el clima político, según las opiniones y toda la política prevaleciente del día, de la semana, de la hora o de la noche. Como es fácil comprender, esto se convirtió en una especie de peligrosa confusión. Pero pronto los más listos se dieran cuenta que aquello era una ruina general si no se reglamentaba de alguna manera, a menos que todos estuvieran dispuestos a ser cegados y perdidos definitivamente por los dioses. Y se restableció el orden. Además, eh, hubo un reglamento que se redactó con el fin, que era el derecho consuetudinario, fijó por sus partes la regla refinada de urbanidad, según las cuales si alguno carecía de un vidrio de determinado color urgente para disfrazarse o para descubrir el verdadero color de alguien, podría recurrir inclusive a sus propios enemigos para que ellos se lo prestaran y descubrir a la persona que estaba dando una falsa imagen. De acuerdo con la necesidad del momento, esto se dio entre naciones muy civilizadas. Solo el león, que por entonces era el presidente de la selva, se reía unos de otros. Aunque a veces socarroneamente jugaba también un poco con lo suyo para divertirse. De esta época viene el dicho que dice todo camaleón es según el cristal con el que se le mira. Las 3 palabras que elegí son artimaña, significado es acción hábil o astuta, especialmente para engañar o lograr algo, ¿verdad? Se usa para escribir maniobras políticas y engañosas del camaleón en este contexto. Ambigüedad
Su significado de la RAE es la cualidad de algo que puede entenderse de varias maneras o que se presenta en distintos sentidos. Contexto, ¿verdad? En el cuento del camaleón representa la falta de claridad o doble intención del camaleón en su comportamiento político. Consuetudinario, que se establece por la costumbre o que deriva de ella. En el contexto del cuento se refiere al derecho consuetudinario mencionado en el cuento, es decir, al conjunto de normas basadas en las costumbres y usos sociales. Este cuento me hizo pensar en cómo en la vida real también hay personas que actúan como el camaleón. Sí, cambian de su forma de ser para agradar a los demás o para obtener alguna ventaja de algo que quieren. Es muy normal. Lástima que no podemos cargar los cristales y detectarlos. Augusto Monterroso pues usó humor y nos mostró una crítica, ¿verdad?, en la hipocresía social y política. En mi opinión, esta historia, ¿verdad?, básicamente me invita a mantener una autenticidad, a no ocultar quiénes somos realmente, aunque el entorno nos presione a cambiar, ¿verdad? Mantenernos, conocer el interior para que nadie nos pueda corromper o hacer cosas que no queremos. Em, una conclusión breve es que el cuento de Augusto Monterroso me refleja, ¿verdad?, a través del camaleón una actitud cambiante, oportunista, ¿verdad? Y a medida de que los animales aprenden a defenderse de los engaños, el relato muestra cómo la falsedad termina perdiendo fuerza frente a una verdad y a una coherencia. Porque hasta el propio enemigo, dijo Augusto, podían ayudarlo para desenmascarar a alguien. Esta historia invita a reflexionar sobre la importancia de mantener una identidad firme, sin depender del entorno o de la convivencia del momento. Comprendí que el valor de la autenticidad supera cualquier intento de aparentar lo que no somos. En definitiva, la enseñanza principal es que la honestidad y la coherencia son los verdaderos colores que nunca deberían de cambiar. Soy Ingrid Armas, estudiante de teología y quedo a la orden. Saludos.